en esta edición de Business Conexión y recibimos ya a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, es una jornada en la que estamos viendo cómo los mercados acaban de conocer esa radiografía de la economía estadounidense, cómo se está enfriando, estancando ese crecimiento, al mismo tiempo que estamos a la espera también de lo que digan las actas del Banco Central Europeo y sobre todo en tiempo de descuento para en la primera semana de mayo escuchar ya a la Reserva Federal. Con todos los datos que estamos conociendo, quería preguntarle, mientras parece que la lucha contra la inflación, sobre todo la general, se va cosechando avances, pero crece la amenaza de recesión, ¿cómo ve el escenario mirando a Estados Unidos? Pues la verdad es que lo acaba de señalar Víctor Álvarez González. La inflación en Estados Unidos se está conteniendo muy positivamente, está ahora en términos de un 5%, lo cual es positivo porque Estados Unidos sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo la locomotora de Occidente. En ese sentido es una noticia positiva. Por otro lado, no podemos decir lo mismo de Europa. Estamos todavía un poco lejos de conseguir controlar el ritmo de crecimiento de la inflación, pero con todo y con eso yo creo que Europa ya está empezando a dar los pasos para establecer una política económica, fiscal mucho más común de lo que ha sido en los últimos meses para salir de esta situación. Yo creo que estamos empezando a comprender que salir de esta requiere del esfuerzo de todos. Y en ese sentido, pues estamos viendo que las cancillerías europeas están aproximando posturas y estableciendo un diálogo que yo espero que sea fértil para todos, ¿no? Indudablemente la situación no es tan preocupante como la que vivíamos hace solo unos meses, pero sin embargo hay nubarrones en el escenario general, como pueda ser un repunte del conflicto ucraniano o unas disensiones como la que hemos visto y señalado antes de Polonia y de otros países del este con el resto de los países occidentales a la hora de establecer los canales de ayuda y de desarrollo. Cómo está afectando esa ayuda que nosotros estamos dando a Ucrania, no solamente militar, sino económica, a países mucho más vulnerables en este sentido, porque son su competencia directa en aspectos como los cereales que habéis señalado, ¿no? Estabas comentando cómo esa lucha contra la inflación en Estados Unidos parece dar frutos. Venimos de conocer precisamente esa inflación en la eurozona, caía al 6,9% en marzo, con los alimentos disparados, pero sobre todo con esa subyacente niveles récord del 5,7%, y de alguna manera se dibuja, ¿no?, ese camino todavía mucho más largo parece, ¿no?, en lo que puede ser el camino de subida de tipos en el BCE, al tiempo que Isabel Schnabel decía hace unas horas tan solo que eso de aventurarse, decidir qué va a pasar en mayo en las próximas reuniones, que es difícil y que también hay que ver cuál es el impacto de lo que han sido las tensiones del sector bancario sobre las economías, mirando precisamente a esa lucha contra la inflación y a ese impacto todavía sin medir de la crisis financiera. ¿Cuál es la radiografía de Europa? Pues tú lo acabas de señalar. Por mucho que nos felicitemos porque la inflación se contiene, seguimos teniendo el dato extraordinariamente preocupante de la subyacente, que hace referencia a aquellos bienes de mayor consumo por parte de todos, nuestra bolsa de la compra, nuestro día a día. Y ahí no hay perdón. En España, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una sequía importante. Yo no me gusta hablar de cambio climático, yo creo que es un aspecto mucho más amplio, pero sí es un hecho que tenemos una sequía que va a afectar una vez más a la inflación subyacente porque toda la producción agrícola está muy comprometida. Eso por un lado, y sobre todo hablando de lo que nos toca a nosotros. Por otro lado, en el aspecto financiero hay un aspecto pendiente absolutamente clave, que es ver cómo el sistema europeo digiere el cadáver de Credit Suisse, cómo salimos de esta. Yo creo que tiene un coste financiero muy importante. Ahí está UBS, que hace ya muchos años hizo sus deberes en cuanto a diversificar el riesgo, ampliando su cartera de clientes, no solamente a grandes fortunas, sino a muchísimos más particulares, muchas más empresas de otras dimensiones, etcétera.
y Deutsche Bank, que también está intentando pescar en este río revuelto. Pero sobre todo creo que el daño para el sistema financiero se cifra en que nuestro buque insignia, que es las finanzas suizas y aquellas que están en países con situaciones mucho más ventajosas, como puede ser Luxemburgo, etcétera, pues se está poniendo en entredicho. El otro día comentabais en este mismo canal que China está a la caza y captura de todos los capitales que fluctúan en el mercado con su propia oferta financiera, y desde luego pues demuestra una solvencia en sus cifras que lo convierte en una opción apetecible. Yo creo que el mundo en el cual los bancos europeos y norteamericanos eran el refugio para todos los fortunas de países emergentes se está poniendo en entredicho, y eso es algo bastante preocupante. Creo que es absolutamente clave actuar con transparencia y transmitir los logros que se van consiguiendo en la gestión de una crisis. Muchas veces una crisis es una oportunidad de fidelización en la medida en que transmites a tus públicos que lo has hecho bien y que sabes salir de las situaciones más difíciles, ¿no? Mucho más que quien no lo ha tenido que demostrar nunca. Mirando ese contexto y ese escenario, ¿no?, en el que se pone en entredicho el refugio de los bancos europeos y estadounidenses para los emergentes, precisamente mientras se dibuja ese nuevo escenario, ese orden internacional multipolar, está, por una parte, apuntabas hace un momento cómo Estados Unidos va a seguir siendo el líder, la potencia occidental, pero en un momento en el que nos encaminamos a esa desdolarización que parece que se va dibujando y que parece acercarse con más velocidad, aunque requiera su tiempo, ¿cómo puede afectar y cómo hay que interpretarla a la hora de examinar lo que van a ser esas relaciones y lo que puede ser ese comercio y esa moneda del dólar? Sí, bueno, yo creo que los días de la hegemonía absoluta del dólar pues ya tienen fecha de caducidad, será antes o después, pero estamos en un escenario mucho más diverso, en el cual monedas como la China o como la India en el futuro pues van a tener un peso determinante. Incluso el rublo, en el momento en que salga de esta situación, pues puede incluso también competir con ventaja en este escenario. Hay que tener en cuenta que estos países emergentes, sobre todo China, tiene una cantidad de dólares enorme, equiparable a lo que pueda tener toda Europa junta, ¿no? Y que eso es al mismo tiempo un arma financiera, pero al mismo tiempo un riesgo para la propia China, en la medida en que desprenderse de ese dinero también es desprenderse de un capital cuidadosamente acumulado después de muchos años de esfuerzo, de trabajo y de éxito. Lo que no cabe duda es que China ya está dando los pasos para buscar un escenario más de equilibrio, más de igualdad. Yo recuerdo un libro fantástico de Kennedy que se llama Diplomacia, en el cual reclama el papel de Estados Unidos como uno de los actores principales, pero teniendo en cuenta que solamente en situaciones de equilibrio político, económico, militar incluso, se ha mantenido una paz estable. Hablábamos de la Guerra Fría, pero solo en la medida en que había, en cierta manera, una equiparación entre, como dirían los chinos, el yin y el yang, entre Oriente y Occidente, pues mantuvimos al final una situación de paz, una paz, como dirían los franceses al principio de la Segunda Guerra Mundial, una paz un poco falsa, ¿de acuerdo? Una paz un poco loca, pero indudablemente paz. Esa situación se vino abajo en el momento en que Rusia colapsó. Estados Unidos aprovechó ese momento y yo creo que se ha acostumbrado a esa posición de predominio y al hecho de que tiene la máquina de emitir dólares y tener, no lo olvidemos, una deuda pública, una deuda exterior enorme a la que atender. ¿Sí, Eduardo? Sí, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí. Como te decía. Sí, no, es que pensaba, digo, creo que te estaba cortando, sigue. No. Vale, de ninguna manera. Vale, pues entonces, lo que quería preguntarte, mientras está dibujando todo ese cambio, la figura de China está todo el tiempo sobre la mesa mientras se dibuja evidentemente ese pulso en la radiografía internacional. Y sin embargo, hemos visto esta mañana, por hablar un poco más en el corto plazo, esta semana, esa doble lectura mientras se lleva a cabo la reapertura del gigante asiático, aunque bueno, está claro que en el futuro
la voz de China va a ser mucho mayor de lo que hasta ahora ha defendido con ese posicionamiento económico. ¿Cómo está mirando en este momento en el que el PIB ha sorprendido, pero la producción industrial sigue todavía frenada, mirando al gigante asiático, lo que está siendo esa reincorporación, mirando el aspecto más macroeconómico? Sí, yo creo que China, desde un punto de vista, como tú señalas, ¿no?, macroeconómico, indudablemente las cosas le van mejor que al resto. Sin embargo, lógicamente su producción está orientada en gran parte a mercados exteriores. Es su fortaleza y al mismo tiempo es su debilidad. En el sentido en que el resto de las economías se enfrían, tampoco puede crecer al ritmo que desearía. Y este es un hecho que está condicionando muchísimo pues su desarrollo. Digamos que China ya se encuentra en la fase 3.0, en la cual ya no replica como en la 1 los productos a precio barato, ni en la fase segunda, en la cual pedía a los países occidentales que instalaran sus fábricas en su territorio, sino que está en la tercera fase, en la que ella genera nuevas tecnologías. Y aquí se encuentra con dos importantes aspectos de rechazo. Por un lado, el hecho de que ir por delante supone una amenaza. Lo hemos visto con el G5, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, en donde ya estaba incluso por delante en su investigación de Estados Unidos en algunos aspectos, ¿no? Y por otro lado, sus propias marcas que tienden y quieren desbancar, como ha ocurrido en el caso de la telefonía o de ordenadores y dispositivos digitales personales, a los mercados occidentales. Desplazarlo significa también conseguir la preferencia de esos mercados hacia sus productos. En el caso de la telefonía ya hay muchas marcas que son muy bien valoradas, ¿no? Pero en otros sectores le queda ese camino por recorrer. Yo recuerdo que trabajé para Huawei cuando desembarcó en España y su primer paso fue establecer unas relaciones importantes y estrechas con aquellas personas que tomaban en las grandes empresas como Telefónica, por ejemplo, las decisiones de compra. Era una situación mucho más, entre comillas, servil de la que actualmente mantienen, en donde tienen una posición de fuerza. Bueno, no en todos los ámbitos esa posición de fuerza se ha conseguido. China lo sabe y tiene que actuar con pies de plomo en esa expansión, porque Estados Unidos, lógicamente, va a pedir a los occidentales que apuesten por la tecnología que ellos desarrollan e incluso pues enseñará un poquito sus cartas y les pedirá que colaboren en ese esfuerzo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y felices clases. Y buen negocio. Y buen negocio, por supuesto. Y nosotros continuamos y